Bueno, buenos días. Como digo, vamos a comenzar esta recta final, que además, y como estamos en Valencia, es un poquito como aquí se suelen hacer los fuegos artificiales. Y es que se van lanzando a buen ritmo, con diferentes colores, y se suele dejar además cosas espectaculares para el final. Así es como suelen acabar estos castillos, petardos. Y en este caso pues vamos a hacer una cosa en ese sentido, con dos estupendas y magníficas conferencias, comenzando por la que nos va a ofrecer ahora la doctora Milagros Ezquerro. Es muy difícil de presentar, además soy muy desmemoriada para los datos, pero bueno, profesora de Psicología del Deporte en la Facultad de Ciencias del Deporte de La Coruña, ha estado profesora del máster de la UNED, una experiencia en temas aplicados en un montón de deportes, en fin, vinculada a colegios profesionales, a asociaciones de psicología. Eminente escritora en ciernes también, o sea que... Eso de lo dices tú, que ya has escrito mucho esta noche. Bueno, ya avanzado en el tema. En fin, y no es pertiguista porque no quiere. Nada más, yo dejo aquí la presentación y vamos a disfrutar de esta conferencia. Milagros, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sois unos supervivientes, estáis demostrando tener una fortaleza mental extraordinaria. Si os viera Chema Buceta os pondría un 10 a todos, una tolerancia a la frustración, en fin, todas esas cosas que habéis visto en los pósteres, en las conferencias, en todo esto. Yo hoy sí que quiero decir, de verdad, de corazón, que estoy admirada y profundamente agradecida a la organización de este congreso. Admirada por la magnífica organización, pero también y sobre todo por los contenidos, por la asistencia, por la participación de todos los que habéis estado aquí. Y ha sido una ocasión espléndida de encontrarme con muchos amigos a los que veo con frecuencia y alguna persona venida de México que me pilla un poco más lejos y que me ha hecho una ilusión enorme. Una ocasión de aprender. No os podéis imaginar el enriquecimiento que supone para una persona como yo estar aquí y estar escuchando las cosas que habéis ido planteando unos y otros. Y sinceramente, mi más cordial felicitación y mi mayor agradecimiento. Pero claro, tengo que poner un elemento crítico, porque si no parece que estoy haciendo la pelota. Y hay un punto negro que tendríais que haber cuidado. Y es no decirme que yo dijera esta conferencia, porque la gente está cansadísima y quiere ir a su casa. Entonces, los estáis torturando y dicen, a ver si está breve y se deja de rollos. Pues vamos a ello. Vamos a ello y, con permiso de la autoridad competente, yo voy a ir planteando cosas y, por favor, interrumpís, levantáis la mano, tú 2 veces o 3 nada más, Eugenio, pero porque me lo has pedido, porque no quisiera hacer una conferencia petardo, ya que hemos hablado de la traca y de los fuegos artificiales, a unas horas en que la activación, la capacidad de mantener el foco atencional, pues por razones fisiológicas, entre otras cosas, y de reiteración estimular, van descendiendo. El tema que habíamos puesto es un tema que permite muchos abordajes, muchos enfoques, ¿verdad? Pero es el punto casi nuclear dentro de la psicología del deporte, el punto de arranque, que ha sido el entrenamiento mental, ha sido por donde empezamos todos y no se hacía otra cosa. Luego hemos visto, y hemos visto aquí concretamente, pues muchos otros enfoques, muchas otras maneras de abordar estas cuestiones, y un poco eso es lo que yo quisiera que repasáramos. He puesto aquí una serie de cosas a las que podéis añadir o quitar o discutir. ¿Qué intervenciones entre el psicólogo y el deportista? Ahora no nos vamos a meter en las de los entrenadores, los padres o los directivos. Estamos en lo que sería el área de intervención con un deportista, fundamentalmente para mejorar su rendimiento, que es donde arranca esta disciplina nuestra y sigue siendo un punto fundamental de ella. El entrenamiento mental como un abordaje de intervención generalmente muy estructurado, con una serie de técnicas conocidas por todos vosotros, y si no, pues le preguntáis a Enrique y os los cuenta, que se aplican en talleres o se aplican de manera más individualizada con los deportistas, pero que generalmente responden a un patrón similar en todos los casos, con muy pocas variantes. Pero hay muchas situaciones en el deporte, muchas
momentos y muchas características que no nos van a permitir o que nos van a demandar muchos abordajes que son diferentes. Por ejemplo, a mí una que me gusta mucho y que es, pero si se me oye muy bien hasta sin esto, que me parece además extraordinariamente respetuosa con las personas y económica en cuanto al esfuerzo y a la dedicación que esa persona tiene que dedicar a cambio del beneficio que recibe, que es lo que en el enfoque cognitivo-conductual se llama la intervención mínima. Mire usted, si este señor funciona en casi todo y solo le tiene que tocar esta teclita, ¿para qué le toca 24? Porque lo ponía en el programa. Si funciona, no lo toque, déjelo y vamos a hacer esta intervención mínima, porque en este momento sobrecargarlo con aprendizajes nuevos que le van a dar la sensación de que es una persona que carece de recursos, que carece de elementos para afrontar su realidad y no le va a dar tiempo a consolidar, a saber manejar de una manera eficaz todas esas técnicas, no se las enseñe. Haga usted eso mínimo que necesita ahora y más adelante podemos hacer lo otro. Intervenciones de urgencia. Hay un modelo mexicano de Saúl Ramírez Zaragoza que le puso de nombre el bomberazo y es fantástico. ¿Cuál es esa intervención de urgencia, por ejemplo? Justo en el momento en que va a salir a la pista, justo en el momento en que va a salir al tapiz, justo en ese momento que está viendo a un rival mucho más alto, mucho más fuerte, mucho más chuleta, mucho mejor equipado, y tú te vas encogiendo como un gusano y te está bajando la confianza en ti mismo, estás poniendo el foco de atención justo en la evaluación y en anticipar el fracaso o las dificultades que vas a tener, en un jugador, en un atleta que tiene todavía poco rodaje, pues hay abordajes para elevar un poquito la motivación, con lo cual, la confianza, con lo cual ya has subido la percepción de control y has bajado el estrés. Y has matado muchos pájaros de un tiro con unas preguntas muy sencillas, que es, ¿qué tiene tu rival mejor que tú? Dime un punto en que te supera este, que tú le pones 1-0. ¿Y tú? Este, 1-1. Y vas haciendo con el marcador siempre buscando que al final el marcador quede a favor del tuyo, porque si no lo has fastidiado. Si tú sabes que ese jugador no va a ser muy capaz de decirte cosas buenas, pero ¿qué estás haciendo con eso? Busca en tu memoria aquellos puntos fuertes tuyos, no estás minimizando al rival, el rival es quien es, te tienes que enfrentar con él, pero vamos a hacer un balance y poco más. Y ahora, ¿qué objetivo tienes tú ahora? Y siempre te dicen, ganar. Muy bien. ¿Y para ganar qué tienes que hacer? Y ahí estás focalizándolo a aquello que depende de su control, a la tarea que tiene que realizar, a los objetivos de ejecución. Y has hecho el recorrido, no le has negado que va a competir, no le has negado que va a ganar, no le vas a negar que el rival es bueno. Hemos dicho, pero tú tienes esto, esto y esto, y ahora céntrate en lo que tienes que hacer para conseguir el objetivo. La intervención preventiva no la pienso contar, porque eso es una cosa que la sabéis todos muy bien y es una cosa muy bonita, pero, por ejemplo, un tipo de intervención preventiva que yo nunca la he visto que la comenten en el área de psicología del deporte es el entrenamiento en inoculación del estrés aplicado al ámbito deportivo, y es una técnica con muchas subtécnicas incluidas, con una capacidad luego de generalización y de aplicación muy flexible, que es extraordinaria. Eso sí que es prevenir problemas, por ejemplo. La intervención educativa tampoco. Esa no la cuento porque es arde para los pedagogos, la podéis contar los demás. Las intervenciones, cuando hay, además del deseo de mejorar el rendimiento, algunas variables, algunos aspectos que son de carácter subclínico, no llegan a ser un trastorno con todos los requisitos, pero son alteraciones que pueden resultar disfuncionales en relación con el funcionamiento de ese deportista para lograr sus objetivos, o trastornos clínicos. Puede sorprender un poco porque desde mediados de los 80 había una corriente, una creencia,
además defendida a ultranza, de que los deportistas, por el hecho de ser deportistas, tenían garantizada la salud mental, porque el deporte era una salud mental impresionante y eran invulnerables a cualquier tipo de patología o de disfunción en este sentido. Y de ahí, por la ley del péndulo, tan científica como la primera creencia, se desplaza el asunto al polo opuesto y es todo el mundo, sin hablar de clínica, están hablando de el que tiene burnout, el que tiene la anorexia en el deporte, las dependencias del ejercicio, los cuadros obsesivos. Estamos hablando y ni es tanto ni es tan calvo. Ni el deporte per se va a generar la salud mental, porque ahí sí que hay un papel muy importante que los psicólogos pueden hacer, precisamente para que el beneficio que obtienen de participar en un deporte vaya a favor de su equilibrio y de su estabilidad personal y emocional, ni el deporte de rendimiento es la causa de todos los males y entonces todo el mundo tiene que competir y todos tienen que ganar y todo el mundo es igual y aquí no hacemos categorías y todo lo que es competición es pernicioso para la educación de los niños, que no lo es, lo es pernicioso cuando está mal manejado desde ese punto de vista. Un tipo de intervención, entre comillas, que a mí me parece que es muy útil en el ámbito del deporte, es lo que yo he puesto con comillas como intervención ambiental. Luego, a lo mejor vemos algún ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas, la conducta de las personas, no se produce en el vacío, se produce en un marco, en un escenario, en un contexto estimular. Hay unas demandas antecedentes, unas demandas físicas, de rendimiento, de personas presentes en la situación, lo que sea, que son traducidas, son interpretadas, son percibidas por el deportista de una forma determinada y ahí se generan las respuestas emocionales, cognitivas, fisiológicas, todo lo que queráis, y tienen unas consecuencias. Si nosotros intervenimos en el aspecto ambiental, el aspecto externo al deportista, antes y después de la conducta, estamos influyendo en los procesos que ese deportista tiene, pero no lo hemos tocado a él. Si luego no os habéis muerto y queréis, vemos un pequeñito ejemplo en ese sentido, porque a veces el deseo de mostrar que sabemos muchísimas cosas se traduce en que podemos llegar a desbordar a esa persona a la que le queremos implementar una serie de habilidades que en ese momento pues, exceden las posibilidades de digestión psicológica que podía tener. Y luego podríamos hablar de muchos modelos, habéis hablado aquí estos días, de muchos enfoques teóricos, de modelos psicológicos o psicopatológicos para la intervención. Y yo no sé por aquí dónde anda mi amigo, pero estará por ahí. Ah, estás ahí. Algunas veces me han dicho, ¿por qué tú enfatizas el enfoque cognitivo-conductual? Y especialmente en el deporte. Pues como no me lo vais a preguntar, os lo digo, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque todas las técnicas que están consideradas dentro de ese modelo han sido sometidas a una verificación experimental de su eficacia que nos da una garantía de que eso funciona y sabemos por qué funciona y qué efectos tiene en la persona a corto o a largo plazo. Eso ya es una ventaja. Estamos utilizando una herramienta que sabemos que abre una puerta. No estamos tanteando con una horquilla a ver si podemos abrir la puerta. En segundo lugar, son enfoques que no están centrados tanto en la disfunción, sino en la conducta y en el contexto en que se produce para que aquello funcione mejor. No presuponen que aquello esté sesgado negativamente o que sea patológico. Pero sobre todo suelen requerir poco tiempo para obtener resultados. Y en el deporte tú puedes plantearte que te vas a poner a hacer un análisis de los mecanismos de defensa y cuando acabes de hacer ese análisis de los mecanismos de defensa, supongamos que lo haces maravillosamente, yo no lo sé hacer, pero que lo sepa hacer, pues ese deportista se ha jubilado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el tiempo
en que el deportista está en activo es muy breve, y si ese deportista tiene que dedicar 3 horas semanales para unas sesiones, para que los resultados aparezcan a muy largo plazo, la relación coste-beneficio lo hace inviable. Es una cuestión de equilibrio. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Cuánto le cuesta? No solamente económicamente, ¿cuánto le cuesta en tiempo, en esfuerzo, en dedicación, en renuncia a otras actividades que tiene que hacer? Entonces, esa es la justificación, luego me podéis parar a lo que queráis. Y ahora voy con cosas que han ido surgiendo aquí estos días. Pues hablamos de técnicas, hablamos de táctica o de estrategia, y aquí está el inspirador del asunto, y Constantino Arce, que no sé por dónde está, hablaba de arte, también por ahí. Yo no sé qué opináis de esto. Yo he puesto unas definiciones que me las he inventado, o sea, que las podéis corregir todos. Me las he sacado de la manga anoche. Por lo tanto, no son dogma de fe ni muchísimo menos. Pero yo he pensado que una técnica es un recurso que está razonablemente estandarizado, o sea, que todo el mundo sabe cómo lo tiene que hacer y que tiene una eficacia probada. Y tú sabes cómo se hace eso y luego podrás hacerlo con más precisión o más acierto, pero sabes lo que es. Pero hay un elemento clave, tanto en la intervención del deporte, en el deporte como en cualquier otro contexto, que es poner en suerte al individuo para que sea receptivo, para que acepte, para que se implique. Esto es, el camino que tienes que recorrer para que esa persona primero confíe en ti, se sienta a gusto, esté dispuesto a probar aquello que tú le dices, y a veces esa parte que básicamente sería el principio de establecer una buena relación antes de atacar, pues también nos sirve como un elemento introductorio o preparatorio para plantearle: vamos a hacer esto, vamos a aprender a hacer esto, ¿qué te parece si ante esta situación vamos a implementar esta historia? Y la estrategia es tan parte fundamental de la intervención psicológica como la técnica. Yo he visto en bastantes ocasiones el atracón de técnicas que se le administraban a un grupo de deportistas en un taller y se iban abrumados. Y como mucho decían: este psicólogo sabe muchísimo, pero yo es que me ha desbordado. Hemos saturado su propia hambre de recursos para manejarse. Y en esas estrategias muchas veces está poner en valor algunas habilidades que el deportista puede tener per se, porque todo el mundo tenemos maneras de relajarnos, de aislarnos en un momento, de darnos ánimos, de ponernos un objetivo, y no lo haremos técnicamente como pone en el libro. Pero hacemos una cosa aproximadamente bien hecha: utilizar la música para subir la activación, moverte para subirla o para bajarla, respirar de una manera, y a lo mejor no es perfecto. Pero esas habilidades, entre comillas, medio implementadas que tiene el deportista, también son importantes, porque si él es capaz de decirte: yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, mira qué bien, pues ya tienes una serie de recursos, y a lo mejor lo único que tenemos que hacer es pulirlos, perfeccionarlos, adecuarlos o cambiarlos de sitio. Esto que estás haciendo, que lo haces bastante bien, no es este el momento de hacerlo. ¿Por qué no lo cambias y lo haces cuando vas en el autobús o cuando vas a dormir por la noche? Por ejemplo, técnicas de relajación. Pues muchas veces el momento en que puede ser muy beneficioso es para aquel deportista tan extraordinariamente motivado que no se duerme. Pon en práctica esto. Le has dicho algo que él ya sabía hacer, le has demostrado que tiene un recurso, le has puesto en valor, le has puesto en evidencia su competencia, pero para que no vaya a ser que lo haga regular o mal, se lo cambiar de sitio, o porque no está bien ubicado eso. O, ¿qué deportista no se imagina a sí mismo haciendo algo, bien o mal? ¿Quién de nosotros, cuando va a una entrevista de trabajo, cuando vais a ligar con alguien, no os imagináis de antemano lo que vais a hacer? Hacer un ensayo mental lo hacemos mejor o peor todo el mundo.
voy a ir a cambiar estos calcetines al Corte Inglés y me da un corte que me muero. Y vas pensando, me va a decir el dependiente, pero te vas preparando, estás haciendo una exposición a una situación estresante y la estás haciendo de una manera mental. No estás haciendo una exposición en vivo, te estás preparando para el afrontamiento posterior, por ejemplo. O conductas de evitación y tú estás planteándote que eres capaz de hacerlo. Voy a ser capaz de levantar la mano, voy a ser capaz de protestar, voy a ser capaz... y lo estás imaginando. No estará hecho en la profundidad que nos enseñaba nuestro querido Joan Palmi, que anda por ahí, ¿verdad? Pero lo hacen y les es útil. Y a lo mejor no es el momento de decirle, bueno, sí, pero esto, chicos, no vale para nada, esto es una chapuza lo que tú haces. Dale el valor que tiene. Si no es urgente tocar ese punto, lo dejas aparcado para más adelante. Si es urgente, le dices, pues fíjate qué suerte que tú ya tienes esta base. Y entonces, si te parece, lo que vamos a hacer es pulirlo un poco, perfeccionarlo, hacerlo un poquito de otro nivel, porque tú estás ya en otro nivel para utilizar esto. No lo has humillado, no le has bajado su percepción de control, su seguridad en sí mismo. Y va a ser mucho más fácil que esa persona quiera trabajar contigo. Que si le dices malo, feo, tonto, no sabes nada, me necesitas. Y le dices, paso de ti, tía, ¿no? El arte. Fijaos, cuando hablamos de arte, me da lo mismo en danza, en pintura, en música. El arte es el vuelo celestial por encima de la técnica y de la táctica. Cuando tú has interiorizado la técnica del dibujo, la técnica de la pintura, la táctica o la estrategia para atraer la atención, para suscitar la emoción que requiere ese cuadro o esa pieza musical, todos los que son intérpretes de gran nivel artístico, en general, no sé, el fusilamiento del 3 de mayo de Goya. Es un cuadro impactante emocionalmente, es una obra de arte sin ningún género de duda, pero es un señor que sabe dibujar y que sabe manejar el color y que sabe manejar la perspectiva. Pero no lo notamos, se han quedado subsumidas. Yo diría, atreviéndome, cuando interiorizamos, cuando automatizamos y ya no tenemos que estar muy pendientes de la técnica y de la táctica, ya nos sale fluido, entonces es cuando se podría decir estamos en el nivel de arte de la combinación de todos estos elementos. ¿Todo el mundo tiene un nivel, una capacidad de llegar al arte? Pues no lo sé, no lo sé. Pero precisamente los otros escalones permiten, y por eso yo creo que puede ser interesante, las técnicas. Una persona que no haya llegado a la maestría del arte, de poder volar por encima de las estructuras, de los andamios, puede aplicar una técnica muy bien. El siguiente paso es, además, voy a poner en suerte a mi deportista para que esa técnica entre. Y cuando ya seas mayor y tengas pasaporte, pues ya llegas al arte con un poco de suerte, ¿no? Y en todo ello vuelvo a marcar algo que me parece muy importante, que es todo lo que abordemos, qué relación coste-beneficio, objetivo y subjetivo, tiene para esa persona con la que voy a trabajar. No podemos colonizar al deportista para que quede deslumbrado de nuestro saber y del abanico de posibilidades que tenemos. Hay una definición de lo que el cometido de un psicólogo, que es de Pedro Almeida, que cuando estaba en el Benfica, al principio le preguntaba el entrenador, ¿pero qué hace el psicólogo? Y Pedro decía, ayuda. Pues eso es lo que hace un psicólogo, ayuda a que una persona esté mejor, funcione mejor, desarrolle más habilidades, ayuda. Pero no invade, no impone, no coloniza, por lo menos creo que no sería una buena estrategia ni un buen objetivo. Bueno, ahora se ha atascado esto. Cosas que se han ido viendo por aquí que podemos entrar en ellas. Bueno, ¿qué demandas hacen los deportistas a los psicólogos? Hay poco estudio sobre esto, pero sí que hay en una revisión de unos autores americanos, que luego veremos una propuesta, un dato que me pareció muy interesante. En el 80% de las grandes universidades norteamericanas,
el 76% de las demandas no estaban todos decían vamos a mejorar el rendimiento, pero realmente las demandas después tenían que ver con el desarrollo personal, con el equilibrio emocional, con el bienestar general que el deportista como persona estaba buscando. Luego creo que enlazado con el punto de partida del entrenamiento mental, que está perfecto, no podemos dejar fuera todas esas otras necesidades que percibe alguien si le das permiso para que las perciba. Claro, si tú entras rígidamente y dices, yo soy un psicólogo deportivo y entonces vamos a hacer relajación, visualización y establecimiento de objetivos. El chaval dice, vale, pues esto es lo que dan aquí. No te va a preguntar. Si tú abres la posibilidad, muchas veces de manera informal, en el autobús, un rato que estás sentada en la grada con uno al lado y te cuenta algo y le estás dando oportunidad de mostrar la vertiente fundamental, la de persona, pues a lo mejor sale algún conflicto pequeñito con un compañero, con un hermano, y puedes aprovechar eso, puedes metido en el contexto para que esa persona esté mucho más equilibrada, mucho más ventilada, con mucho mejor funcionamiento, gracias a esa pequeñita intervención que has tenido con él en ese momento. Segundo elemento, si voy muy al galope y os aburrís, me lo decís y paro, que yo os estoy viendo casi moribundos. Aquí ha habido, en mi modesta percepción, dos cosas que han andado flotando por el Congreso. Muchos elementos que eran marketing, en la denominación o en el contenido, que no quiere decir que sean para tirar a la basura, ni muchísimo menos, pero tenían un fundamento más de marketing, de vender algo con un nombre innovador, pues como siguiendo un poco la estela que antes hablábamos de la inteligencia emocional, que claro, es un señor oportunista que se coge todas las publicaciones de intervención en psicología cognitiva, se salta todo lo difícil, llega a las conclusiones, hace un libro, es un periodista y se hace el amo del mundo. No ha inventado nada más que un nombre con un marketing fantástico, que no es poco, pero lo hace, ¿no? Pues un poco en esa línea, frente a cosas que tienen una solidez, que tienen una vigencia, que tienen una construcción, que tienen una elaboración, que las acredita, que las respalda. Otro elemento que también se ve es, y que tiene que ver con la intervención, los packs de intervención, los estándares de intervención, esto para el otro, porque para talleres y para esas cosas está fenomenal, versus la intervención a medida. En mi opinión, y vosotros me diréis si estáis de acuerdo o no, a medida que el deportista está avanzando en su desarrollo deportivo, está alcanzando unos niveles más elevados, es más necesaria la individualización que cuando estás en una iniciación, que a priori puedes hacer una cosa más genérica, con unas habilidades más uniformadas, pero a medida que tú vas creciendo en edad y aumentando el nivel de desempeño deportivo, probablemente vas a necesitar una precisión muy minuciosa en aquello que vas a mejorar o que vas a cambiar o que vas a modificar. Siguiente punto, hemos visto muchas novedades. Están muy bien. Lo que nos hace falta es saber si son tan eficaces como otras cosas tradicionales. Por ejemplo, no sé si ha habido, porque claro, no he podido estar en todo, alguna comunicación sobre la eficacia de las intervenciones. ¿Ha habido alguna cosa sobre eso? No. Hay muy poco publicado de eso. Hay una revisión del 2006 de Garner y Moore, que han hecho una revisión muy bien hecha, y la verdad salimos bastante mal parados. La eficacia del entrenamiento mental, del clásico entrenamiento mental, pues verdaderamente no queda muy bien parado en el análisis que hacen estos autores. Salen mejor parados los programas de intervención hechos más a la medida, con técnicas básicamente, estos no son cognitivo-conductuales, pero las recogen, que sean
seleccionado y se han adaptado para una persona específica. Bueno, eso es de sentido común. Si tú te haces un traje a medida en un buen sastre, te sienta mejor que si te compras uno en un tumulto, ¿no? Pero volvemos otra vez a la relación coste-beneficio, en la oportunidad y en la... Y os voy a presentar una cosa que es de estos mismos autores. Para aquellos que necesitan estructura, hay gentes que somos más silvestres, que podemos funcionar con otros esquemas, pero hay mucha gente que necesita saber niveles y más o menos ellos han planteado esto. Yo lo he representado como una pirámide por la siguiente razón, porque en el nivel 1, está esto, aquí en el nivel 1, en la base de la pirámide hay un volumen más importante de personas. Básicamente, deportistas que se inician, deportistas jóvenes, deportistas que están empezando a rodarse, que se beneficiarían de un modelo más clásico de entrenamiento mental, tal como lo entendemos. Un segundo nivel donde esos deportistas, por algunas razones, ahora lo podremos ver, tienen alguna pequeña disfunción de tipo cognitivo, emocional, de expectativas, lo que sea, que requieren ya una intervención de carácter más fina. Pues una intervención cognitiva no es una cosa que la sepa hacer todo el mundo y hay que hacerla con mucho cuidado. No es un trastorno clínico, es algo que interfiere en el rendimiento y entonces hay que jerarquizar si le vamos a dar prioridad al entrenamiento mental o vamos a abordar primero, o vamos a poner como objetivo prioritario el otro aspecto. En el nivel 3 estarían ya los trastornos clínicos de ley. Una anorexia del ejercicio, un cuadro de dependencia, una depresión. Pedro Almeida nos hablaba del incremento de las tendencias al suicidio. Yo no me las he encontrado, pero si lo dice, yo de él me fío mucho, porque tiene muchísima experiencia. Bien, sin ser alarmistas, son cuestiones que pueden surgir y en ese caso muchas veces no solamente lo puedes resolver con un tratamiento psicológico, sino que a veces pueden requerir una medicación en algún caso. Y el nivel 4 es un capítulo que ellos han destinado exclusivamente a la retirada deportiva, al cuadro que se produce en la retirada deportiva, con dos categorías que veremos después en función de si esa retirada es voluntaria o esa retirada es forzada. Y entonces se pueden dar distintos casos. Bueno, esto lo dejo ahí, lo veis, más o menos lo que os he dicho, es deportistas que claramente lo que quieren es mejorar el rendimiento y además se lo pueden permitir porque no necesitan otra cosa, más que centrar su atención en ese objetivo. Y en ese momento están además adquiriendo habilidades deportivas y pueden adquirir paralelamente las habilidades psicológicas enlazadas con lo que están desarrollando desde el punto de vista de su deporte. Habría básicamente, según estos autores, dos casos. Yo lo digo no porque sea dogma de fe en absoluto, sino porque a mucha gente le puede dar un marco de orientación y lo podéis discutir y lo podéis cambiar y lo podéis modificar con toda la libertad. Yo no les he preguntado si se puede. De hecho, les he cambiado el nombre porque era complicadísima la denominación que daban. Era imposible hacer unas siglas y os ibais a volver locos y les he puesto 1, 2 y 3 y a hacer gárgaras. Pero con la misma libertad lo podéis cambiar los demás. En el nivel 2 aquí, por ejemplo, estarían deportistas ya consolidados, que lo que hacen es perfeccionar esas habilidades, no necesitan más, pueden funcionar bien y no necesitan más. En el nivel 2 queremos mejorar el rendimiento, seguimos queriendo desearlo, pero ahí se ha producido un estancamiento o los resultados, el rendimiento está siendo menos consistente, hay una falta de regularidad, hay algo que está pasando ahí que no sabes muy bien y ahí ya tenemos que indagar en algo. Esto puede estar estabilizado crónicamente pues, durante un periodo de tiempo largo o puede ser puntual, puede ser circunstancial, porque hay un acontecimiento que a esa persona lo ha desbordado, lo que sea. ¿Ven? Son dos situaciones distintas. Y ahí sí estamos ya identificando
pues a lo mejor creencias rígidas, expectativas no realistas, rituales que son interferentes, cuestiones de ese tipo que están afectando al rendimiento deportivo y no se resuelven solo con las técnicas de entrenamiento mental. ¿De acuerdo? Y estarían aquí. Y entonces aquí, yo las denominaciones que he puesto, el asesoramiento, el counseling, pues el asesoramiento psicológico en el modelo que queráis, pues humanista o el que os guste. Siempre dentro de esa relación coste-beneficio, ¿no? Pues puedes hacer. Y en el nivel 2 lo mismo, una intervención de carácter cognitivo-conductual o del modelo que queráis, siempre que quepa en el marco temporal, que el resultado se alcance en el marco temporal del que puede disponer el deportista. Un nivel 3, donde ya estamos con problemas serios, problemas, por ejemplo, de drogas, de falta absoluta de control de la ira, de reacciones emocionales muy intensas, muy descontroladas y muy disruptivas, y esa persona está viendo afectado su funcionamiento no solo en el ámbito del deporte, sino también en otras áreas de su vida. Se cabrea con todo el mundo, rompe cosas en la pista, pero también fuera, ataca a un compañero, lo mismo en el campo que lo pueda atacar en el colegio, en fin, cuestiones de ese tipo, o han sido sancionados, han sido expulsados por una conducta incorrecta, una conducta antideportiva reiterada, ¿no? En el caso, podemos meter trastornos de personalidad o cosas de gran envergadura en este sentido, que requieren un abordaje muy específico, muy cualificado, y a veces pues con una medicación, y a veces retirando al deportista de la situación de entrenamiento o de competición, por distintas maneras. Esto ya los he puesto, esto ya no lo pongo. Y ahora vamos con, muy brevemente, con las lesiones deportivas, más o menos vamos a pasar aquí. Estaríamos, en el caso, ayer Maribel Barrio Pedro presentó un trabajo excelente, que os recomiendo que lo veáis, que está financiado por el Comité Olímpico Internacional, sobre la retirada deportiva. Datos así a vuela pluma que yo he recogido y parecen relevantes. Se ajustan mejor a aquellos deportistas que perciben que han tenido logros en su trayectoria deportiva, que además han decidido ellos el momento de la retirada, por tanto la han planificado, y además tienen un elevado nivel de estudios, que los deportistas que van a ajustarse peor, aquellos que se ven forzados pues, por una lesión o porque ya no los contrata nadie, tienen un bajo nivel de estudios y no perciben, no estamos diciendo que no lo tengan, no perciben que hayan tenido logros como para abandonar aquello de una manera con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Estos deportistas son los que van a tener probablemente más dificultades y a esos deportistas vamos a poderles ofrecer un asesoramiento, un apoyo en la regulación emocional, que es empezar por reconocer estoy triste y estoy defraudado y ahora vamos a ver cómo organizamos esto, y también solución de problemas, incluso asesoramiento financiero o práctico de cuestiones muy básicas para que esa persona pueda ajustarse a la nueva etapa y hacer la siguiente elección de carrera profesional. Y podríamos tener dentro de este campo deportistas que presentan unas respuestas emocionales muy disfuncionales, con una gran intensidad, con una desorganización conductual, con una falta de perspectiva de su futuro, que requieran un abordaje más cercano a lo clínico en la línea que cada uno se sienta competente. Con este tipo de... Esto ya lo quitamos. Cuando un deportista presenta un trastorno de esta naturaleza, un trastorno ya de carácter clínico, a mí me parece que se pueden plantear las siguientes preguntas. ¿Ha sido la práctica deportiva el desencadenante principal? O en cualquier otro contexto, claro, tienes que hacerlo especulativamente, este trastorno hubiera emergido. Por ejemplo,
Un trastorno de personalidad, tú puedes observarlo en un deportista, y me estoy acordando ahora de una jugadora de baloncesto, pero si no hubiera jugado al baloncesto también hubiera emergido, donde fuera, en el contexto laboral o académico donde estuviera. Y en cambio otras cuestiones, por ejemplo trastornos de conducta alimentaria, algunos se desencadenan específicamente en relación con la actividad deportiva, la anorexia por actividad o la dependencia del ejercicio, cosas de ese tipo. Si no lo ha desencadenado el contexto deportivo, entonces intervenimos, como haya que intervenir, sobre las variables relevantes ahí. Si la respuesta es afirmativa, si es el contexto deportivo el que ha propiciado o ha suscitado esa respuesta, la siguiente pregunta es, intervención ambiental, ¿podemos modificar algunos aspectos de la práctica? En teoría, estamos planteándonos esto. Si el entrenador cambiase tal cosa, si esta chica planificase de otra manera, si redujera los objetivos o los planteara de otra forma, ¿podemos modificar alguna cosa de ese entorno estimular que es el que le está suscitando esta respuesta? Si lo podemos hacer, sería muy interesante, porque no estamos cargando la historia sobre el propio deportista. Si no los podemos modificar, pues a lo mejor tenemos que considerar el abandono temporal hasta que esa persona remita. Con la anorexia por ejercicio se desencadena en este contexto. En teoría hay que retirar a esa persona del ejercicio hasta que se recupere y luego tienes que graduarlo. En la práctica no hay modo humano de conseguir esto, pero es lo que hay que hacer. Si alguno lo habéis conseguido, por favor, me lo contáis. Porque, bueno, hay muchas historias que no nos da tiempo ahora a ver, pero es muy difícil hacer eso. En la dependencia del ejercicio, exactamente igual. Habría que reducir o retirarlos de esa actividad que es la que está generando la patología y está reforzándola. Sería el primer paso, no sería el único, pero habría que hacerlo. Y en cambio, en otros trastornos no hay por qué eliminar el ámbito deportivo. Unas conductas de evitación, un cuadro fóbico, no tienes por qué, al revés, puedes utilizar el contexto deportivo como entrenamiento en el afrontamiento a las situaciones temidas. Ya voy. Siguiente pregunta, y lo he dicho antes, ¿qué sabe hacer psicológicamente este deportista? ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué puntos fuertes? ¿Qué habilidades? ¿Para qué vale? Vamos a ver qué recursos. Si no los tiene, los que necesitamos para esta tarea, no, aquí no vamos a hacer entrenamiento mental estándar. ¿Qué necesita aquí específicamente? Modificar el autodiálogo, manejar el control de la atención, lo que sea. Vamos a implementar esos dos recursos que necesita en ese momento, esos dos, punto. Muy sencillitos. ¿Qué te parece si esta semana probamos a que tú pongas en práctica esto y a ver cómo te funciona y luego me cuentas, porque creo que sería importante. Ya está. Si tiene algunos recursos, pues entonces hacemos eso. Pero la primera pregunta es, ¿lo sabe aplicar bien? Bien y en el contexto y en el momento que los tiene que aplicar. Pues a lo mejor ahí tenemos la siguiente pregunta. Vamos a optimizar eso que ya tienes, vamos a pulirlo, vamos a adecuarlo para que sea más eficaz, más útil para ti. La siguiente pregunta es, ¿y estaría el entrenador dispuesto a colaborar? Y aquí nos podemos encontrar con que te dice que no, pues entonces tenemos que modificar las expectativas. Lo ha suscitado el entorno deportivo. A lo mejor el entrenador es una parte fundamental de ese entorno deportivo. Pero si no lo podemos tocar, pues tenemos que ir por otra carretera. Nos vamos a encontrar aquí y en cualquier campo de la intervención de psicología que de lo que sería deseable muchas veces no lo tenemos disponible. Pues entonces tenemos que ajustar nuestra expectativa y nuestra estrategia de abordamiento. Y si es capaz de colaborar, vamos a especificar de una manera muy clara en qué consiste esa colaboración. Si es que tiene que prestarle más atención, si es que tiene que dar un
sistema de reforzamientos, en un momento determinado, si es que tiene que bajar la carga de entrenamiento, la exigencia, o le tiene que dar más responsabilidad o menos, lo que sea, vamos a decirle, sería bueno que tú en este momento hicieras esto y ya está. Y estáis agotados. Y entonces, como estáis agotados y la crueldad mental está prohibida en la psicología, pues entonces yo he decidido, que ya sabéis muchísimo y que os agradezco mucho vuestra atención. Si queréis preguntar algo, estoy a vuestra disposición y si no, también lo entiendo. Muchas gracias a todos. ¿Ves? Igual que me fuera, que está clarísimo. Me estáis reforzando por irme, es que me ha encantado. Muchas gracias, Milagros. Como siempre, muy interesante todo lo que cuentas, que nos hace pensar, que nos hace pensar a todos. Bien, vamos a dedicar un tiempo mínimo para que no alargar mucho, hacer, yo diría que un máximo de 1 o 2 preguntas, pero por favor muy breves, ¿vale? O sea, levanta una mano al fondo y por aquí delante una segunda. Por favor, sí, ceñiros mucho a la brevedad, porque así vamos a hacerlo todo. Sí, vamos a ir muy al grano. A continuación daremos paso a la siguiente conferencia. Que no huya el ponente. Hola. Una pregunta muy sincera para una persona muy sincera. Hay atletas de élite, hay entrenadores que están en la élite, persona que no es de la psicología, que piensa que la psicología del deporte es una gilipollez. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que seguir flagelarnos o tenemos que dejarles que se convenzan que la psicología del deporte es útil y dentro de unos años va a ser imprescindible, como la medicina del deporte, como la preparación física, como la nutrición, etcétera, etcétera? Muchas gracias. Muy buena pregunta. La táctica, aquí es la cuestión táctica, que diría nuestro amigo Eugenio Pérez Córdoba. No hay que atacar de frente, vamos a ver, la gente puede querer lo que quiera, puede tener la opinión que quiera. ¿Qué ocurre ahí? Que nos interesa para que nos contrate, ¿verdad? No le queremos cambiar las ideas simplemente por cambiarlas, sino porque vamos buscando un beneficio lógico y comprensible. No estamos flagelándonos. La flagelación pasó ya hace 10 o 12 años. Estáis exactamente igual o mejor, y tenéis que tener conciencia de ello, que muchas otras profesiones, arquitectos, ingenieros, peritos agrícolas, cosas que hay por ahí. Entonces, la gente no sale con una pancarta diciendo quiero un psicólogo del deporte, pero las puertas se han abierto. Y la implantación del psicólogo del deporte ha sido uno de los logros espectaculares que da una satisfacción enorme a todos los que llevamos como veteranos. Tranquiliño, lo vas a hacer muy bien y vas a tener tu oportunidad. Y simplemente déjalos hablar. ¿Tú sabes cómo se combaten las creencias irracionales? Pues apréndetelo y lo puedes utilizar con los entrenadores. Pero nunca directamente. Muy bien. Nunca directamente. Gracias. Había por ahí también 1, 2 y 3. Y con eso cerramos, ya digo. Yo me siento. Bueno, primero, muchas gracias por la exposición, que ha sido, la verdad, muy interesante. Y me he quedado con un punto ahí un poquito que me gustaría que nos contaras un poco más, pues eso, el caso de una deportista, por ejemplo, con un trastorno de alimentación, lo mejor sería la retirada temporal, no hay forma de entrarle en razón. ¿Cómo lo abordas? Pues te aguantas. Vamos a ver. Claro, es que nosotros no manipulamos al personal. A mí me encantaría, porque entonces pues haría yo muchos negocios, pero no es así. Tú, si es una deportista que es menor de edad, tienes éticamente la obligación de hablar con los padres o con los tutores y decirle, esta niña cumple todos estos criterios, tiene este trastorno es muy grave, tiene esta repercusión y en este momento consideramos, si tú no eres experta en esta cuestión, tienes que buscar pues, la red de asesoramiento de la que hablaba Pedro Almeida, que me parece que es fundamental. Y entonces dices, pues esto es así, pero es decisión de los padres. Si es una persona que ya es mayor de edad, tienes la misma obligación de exponerle la situación. Y ahí volvemos a la táctica otra vez. No es tras. ¿Cómo cambiamos las ideas? Flash. No, así no se cambia ninguna idea, así se afianza la idea que tenías y encima se te ponen en contra. Y si no lo aceptas, tú lo más que puedes hacer es decir, yo no voy a trabajar contigo, porque yo no estoy aquí para que tú te perjudiques
con un pretexto de que estás haciendo una cosa muy sana. Entonces tú verás lo que haces, pero yo me retiro de la circulación. Si a eso te avalan los entrenadores, que es difícil, pero alguna vez lo hacen, pues tienes la suerte. Y si no, hija mía, perdemos muchas batallas. Espero que pierdas pocas, pero... Y espero que estos casos te toquen pocas veces, ¿eh? En general, yo creo que cuando hay un trastorno de conducta alimentaria, y es posible, si podéis derivar el deportista fuera, vais a tener menos complicaciones. Ese es de los casos donde yo creo que es muy fundamental, porque es una patología pesadísima, dificilísima, que te llevas unos berrinches que te mueres, que te engañan como una china y entonces no das abasto a hacer el resto de las cosas, ¿no? Aunque tú estés en contacto con ese otro profesional y le aportes una información que le puede ser muy útil. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Una última cuestión por ahí detrás, si le podéis pasar. Gracias. Gracias. Sí. Hola, buenos días. Hola. Oye, yo te voy a hacer una pregunta muy concreta. Y yo a lo mejor no te la contesto porque no me la sé. Vamos a ver. Cuando trabajas con un equipo, y sobre todo con gente de cantera, de vez en cuando vienen chicos o chicas que tienen alguna dificultad, están en tratamiento, igual con los servicios. Claro, cuando has hablado de intervención clínica, esos chicos o esas chicas confían mucho en ti, es exagerado. Sí. Entonces, ¿merece la pena hacer una intervención clínica con ellos o es mejor que les sigan haciendo la intervención clínica desde fuera o profesionales que saben más que tú de psicología clínica, aunque ellos tengan esa confianza? Es muy buena pregunta. Yo creo que tú siempre, si hay un profesional que está más cualificado, no te metas en camisa de 11 varas, ¿eh? No te metas a arreglar un cuadro de anorexia o una depresión si tú no tienes la cualificación y la experiencia. Eso para empezar. Pero eso no impide que tú estés colaborando de una manera muy eficaz, porque tienes esa cercanía y esa capacidad de relación, esa confianza de ese deportista para, muchas veces, colaborando con aquel profesional, pues dar esos toques que ayuden a centrar la atención en cosas más constructivas y no tan destructivas, a mejorar la autoestima de esa persona, a ponerse unos objetivos que alcanza y hacerle caer en la cuenta de que los ha alcanzado gracias a su esfuerzo o a su capacidad. Y con eso es muy probable que estés haciendo una aportación para la mejora clínica que es muy probable que el otro profesional tenga más dificultad para hacer. Y si tú eres capaz, porque eres competente, tienes dominio de la clínica y tienes la oportunidad, hombre, interferir si ya está en otro tratamiento, yo no lo haría, no lo haría. Pero colaborar, sí, y puede ser muy útil y muy interesante. Muy bien. Muy interesante. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a vosotros. Para mantener el nivel de activación, lo que vamos a hacer es, a continuación, dar paso a la siguiente conferencia y cuando esta termine también daremos paso de forma continua a lo que sería ya la